UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Bienvenidos a la segunda parte de nuestra clase sobre historia medioambiental. Vamos a seguir, como decía al acabar la primera parte, con las tradiciones. Hemos explicado contextos, vamos a explicar ahora tradiciones que explican el desarrollo de la historia medioambiental en estas últimas décadas del siglo XX y primeras del siglo XXI. Dos tradiciones convergen claramente, como explica también la unidad que escribe Richard Grove para explicar la historia medioambiental. Una, los conservacionistas ingleses. Inglaterra desde principios del siglo XX estaba llena de clubs, llena de asociaciones de varones que paseaban por su territorio y que, preocupados por el desarrollo del ferrocarril, la industrialización, recordad que es el primer país que lo hace, habían creado sociedades para la conservación de su área y de su localidad. Estos conservacionistas ingleses tienen su máximo representante, fijaros, en 1955, qué temprano, con William Hoskins, cuando escribió su libro The Making of the English Landscape. Este libro fue seminal, central. Por primera vez se hablaba de la History of Landscape, hacer una historia de los paisajes. Y era un historiador local que estudiaba realmente con métodos utilizados desde los geógrafos, de los geólogos, de los botánicos, es decir, es una obra muy importante que tuvo muchísima repercusión en toda la historiografía australiana también y norteamericana, los conservacionistas norteamericanos. Y la otra, digamos, tradición central para la conformación de la historia medioambiental es la geografía histórica francesa. La habéis estudiado en la primera parte del curso, todos conocéis ya la escuela de anales. Los anales pusieron en contacto a historiadores, con geógrafos, con antropólogos, Gordon Childe, Labrousse, Pierre Vidal de Lablanche y Marc Bloch, por ejemplo, eran gente que estaban en contacto en la Academia Francesa por primera vez con una interdisciplinaridad muy innovadora. Su culmen historiográfico, la obra que tendríamos que recordar, segunda generación de anales, cuando Fernand Braudel escribió El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Una obra en la que él pone como protagonista al Mediterráneo, un ámbito geográfico, espacial y cronológico, ¿no? Muy interesante. Todavía se ve una cierta tendencia a que la geografía sea un escenario. Ese escenario que se describe y que en cierta medida, una vez descrito, nos olvidamos de él y se queda ahí, pero el cambio ya fue sustancial. Sin embargo, las innovaciones iban a venir claramente del panorama de Estados Unidos. En Estados Unidos, en la costa oeste, en un momento en el que la gran potencia mundial empezaba a ser Estados Unidos, su ámbito de actuación era el mundo, y el mundo era la ampliación de visiones que nos iba a dar la historia medioambiental. Tenemos que en toda la zona de la costa oeste, en Berkeley, sobre todo en la Universidad de Berkeley, floreció lo que se llama la geografía cultural. Y dos personas son claves para ello, dos nombres que nos llevan a esta geografía cultural. Karl Sauer fue quien estuvo detrás de un simposio enorme mundial que se hizo en 1955 y que se tituló Man's Role in Changing the Face of the Earth, es decir, el papel del hombre para cambiar la cara, el aspecto de la Tierra. Lo publicó luego William Thomas, un colega de él, pero ya Karl Sauer hablaba en sus libros de paisajes culturales. Fijaros lo que parece una contradicción, ¿no? Paisajes culturales, es decir, el ser humano ha generado paisajes porque constantemente tiene impacto sobre los mismos. ¿Cuál es la otra obra que tenemos que tener en mente para conocer esto? Una obra maravillosa que también os recomiendo para todo medievalista, desde luego, Clarence Glacken, Traces on the Rhodian Shore. Aquí Clarence Glacken, un tipo que publicó en 1967, también en Berkeley, pero que llevaba trabajando desde los años 50, nos hace un panorama desde la época clásica hasta la época moderna, sobre cómo había evolucionado la mente de las distintas sociedades en cómo pensaban el mundo de su entorno, el mundo de los recursos naturales y del medio ambiente en el que vivían y de los animales, es decir, de otros seres vivos. Pero por mucho que se haga investigación en las universidades, siempre tiene que haber un ámbito que es muy importante, que es el de la divulgación. Y aquí vino en 1962 una persona muy importante, Rachel Carson, que escribió Silent Spring.
Rachel Carson, ella era una botánica interesada, trabajó como burócrata, no era investigadora, y lo que escribió fue un libro con muchísima fuerza, con muchísima pasión, sobre el mundo horroroso en el que viviríamos si los pesticidas se extendieran. Recordad, Revolución Verde, estamos en los años 60, 1962, se extendieran en nuestro tipo de producción. Hacía una descripción cataclísmica que tuvo un efecto tremendo y que políticamente también tremendo en las políticas medioambientales norteamericanas. Rachel Carson y su libro se consideran el inicio del ecologismo y de la mentalidad ecológica en Estados Unidos. Era la época de Vietnam, pronto iban a llegar los años 60 y el mayo del 68, era un momento de muchísima efervescencia política en Estados Unidos con los movimientos de negros, etcétera, muchísimas rebeliones y conflictos en las ciudades, Oakland y todo esto, y en ese conjunto, en ese magma intelectual, se construyó también estas preguntas sobre cómo eran los americanos, y ahí estuvieron muy preocupados por definir su identidad, cómo conquistaron la frontera del oeste, sociedades que les parecían de hombres independientes, fuertes. Este mundo de relación con el mundo salvaje norteamericano llevó a una gran, digamos, efervescencia del mundo norteamericano. Sin ninguna duda, en otros sitios estaban pasando cosas. Fijaros qué interesante que en la Academia Francesa, por ejemplo, Leroy-Ladurie, que es otro académico que conocéis, puesto que él escribió una obra muy importante de microhistoria como Montaigu, escribe tiempo de ayuno, tiempo de fiestas, perdón, tiempo de hambres, una historia del clima desde el año 1000, muy importante, 1972. 1972, fijaros cómo los contextos históricos explican siempre la producción histórica, es un año de fenómenos del Niño. Había habido ya fenómenos del Niño detectados en 1966, cuando fue todo el hambre en Biafra. 1942 es el otro década en la que año en el que está influyendo el Niño y llevó todos los problemas de sequía al oriente australiano. 1972, Leroy-Ladurie escribe este libro, pero realmente yo estoy con el autor de nuestra unidad didáctica de Historia Medioambiental. Hay que mirar al mundo norteamericano para entender el gran desarrollo que ya tuvo desde los años 70 allí la historia medioambiental. Solamente comparar estas dos fechas. 1977 se funda la American Society for Environmental History. Solo 20 años después, Europa funda la European Society for Environmental History. Esa diferencia es posiblemente la que nos explique la gran diferencia entre estos americanos como Crosby, como Donald Worster, que Caroline Merchant, por ejemplo, son todos autores que están en el país que más fuerza, que ha sido la gran potencia mundial y por tanto que genera grandes ecos y además son grandes divulgadores. Voy a acabar esta parte diciéndoos los grandes países productores de historia medioambiental. Por un lado son los países que tienen revoluciones industriales antiguas y han visto peligrar sus entornos medioambientales. Sin ninguna duda tenemos ahí que poner, por ejemplo, a Inglaterra, a Francia, incluso a Alemania. Pero luego los grandes países donde los procesos de colonización y modernización se han encontrado con sociedades antiguas y sociedades nuevas y grandes contradicciones en geografías inmensas, muy llamativas, muy salvajes, Canadá, Estados Unidos, Australia o Sudáfrica. Ya en el siglo XXI os diría también que tenemos que tener en cuenta países emergentes donde la historia medioambiental se está haciendo muy importante, como son los países del Caribe, como puede ser por ejemplo Brasil, los países del Pacífico o África Oriental. Y acabo ya esta parte solamente diciéndoos que la historia medioambiental está llena de autores que proceden de distintos ámbitos. Y pongo aquí solamente tres que me parecen muy interesantes. Fijaros, Donald Hughes, por ejemplo, es un representante de la historia antigua. Y él se ha preocupado por cómo el Imperio Romano, Grecia, etcétera, por qué acabaron cayendo como civilizaciones. Otro es Oliver Rackham, un botanista. Él es biólogo celular y botanista, pero interesado por los bosques antiguos, un erudito tremendo que ha escrito posiblemente una de las mejores historias medioambientales del Mediterráneo, La naturaleza en la Europa mediterránea, una historia ecológica.
En vez de historia medioambiental, lo llama historia ecológica. Y por último, Simon Schama, que sin embargo es un modernista que trabaja sobre comunidades del norte de Inglaterra, viendo cuál es su memoria del entorno, del mundo físico en el que viven. Sin embargo, la historia medioambiental del siglo XXI no es una historia de historiadores del siglo XIX solos trabajando en un archivo. Es una historia interdisciplinar y con ella vamos a entrar a la tercera parte de la clase de hoy. Los enfoques, los métodos, las ciencias que nos ayudan a hacer historia medioambiental. Muchas gracias a todos.